Buenas tardes, bendiciones, que el Señor sea con ustedes, de verdad, que el Señor los bendiga mucho, 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 mucho. Esta tarde voy a retomar, desde como las 11 de la mañana estoy tratando de hacer un en vivo para hablar del devocional de hoy, el que escribí hace un rato, que bueno, está ahí desde las 8:30 y algo. Hemos estado reflexionando acerca de mm, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hemos estado hablando de los grandes hombres de la fe. Empezamos con Abel y pasamos por Abraham, Jacob, todos los patriarcas y bueno, Noé, Moisés. Gracias por estar ahí, por verme. Dios te bendiga. Veo que estás ahí, pero no puedo decirte quién eres. Perdón. De aquí a ahí no me ayuda la vista para eso. Pero volviendo al tema, eh, cuando llegamos al versículo 32, ya hemos tenido 31 versículos del capítulo 11 hablando de la fe, nos toca hablar sobre algunos hombres y especialmente del Antiguo Testamento. Hay estos hombres tan ejemplares, esa es la palabra, que nos dicen cómo es que la fe hay que combinarla con acciones, porque una fe sin obras es muerta. Entonces, uh, el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 32, nos propone considerar estos grandes hombres: Gedeón, Barak, Jefté, Sansón, David. Y voy a tomarme un momento para reparar en cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar sobre Gedeón específicamente. Gedeón es un muchacho cualquiera que está escondiendo la cosecha para que los enemigos de Israel no se la roben. Los enemigos de Israel habían sido tan terribles en este tiempo que le habían quitado a los israelitas hasta las herramientas. Para poder afilar una herramienta había que ir hasta la tierra de los enemigos y ellos afilaban las herramientas, pero armas no tenían. Los israelitas no tenían espadas, ni escudos, ni nada, porque los enemigos se las habían quitado. Gedeón, Dios lo busca para que le ayude, para mandarlo a la misión de liberar al pueblo de Dios. Porque había un círculo vicioso en el Antiguo Testamento. Era: los israelitas desobedecían, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, ellos se arrepentían y clamaban a Dios y Dios los liberaba, y así se repitió. Todo el libro de Jueces es lo mismo, y también en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, y en Crónicas también hay mucho de eso. Era la historia, así se daba. En este caso, Gedeón fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Y Gedeón hace lo que yo creo que todos nosotros deberíamos hacer delante de Dios. A mí me gusta mucho hacer esto delante de Dios, confieso que yo lo hago. Cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo una de las cosas que hice fue decirle: oiga, Señor, pero yo no veo ni papa. ¿Cómo me va a mandar a ser pastor si yo no veo ni papa? Y fue cuando el Señor me dijo: así como puse a Aarón al lado de Moisés, pondré a alguien a la par tuya para que te ayude. Yo no sabía que era mi esposa, y mi esposa ha sido para mí mis ojos, mis oídos, mi apoyo, ¿no? Recuerdo que cuando no tenía computadora, ella leía los textos para mí, yo los memorizaba y así predicaba. Ahora, gracias a Dios, la computadora me ayuda muchísimo, pero en aquel tiempo fue así por varios años, ¿verdad? Más o menos unos 5 años. Bueno, eh, decirle a Dios cómo uno se siente y los temores que uno tiene no es pecado, más bien es ser honesto. Y entonces Gedeón le dijo al Señor: oiga, Señor, usted quiere que yo libere al pueblo de Israel. Yo soy el más pequeño de mi casa, no soy capacitado, no, y además tengo un montón de miedo. Eso fue lo que hizo Gedeón. Por eso hoy quiero traerlo a colación, porque decirle a Dios cómo nos sentimos es vital.
A veces queremos esconder, ¿verdad? Incluso hay una serie de personas que tratan de aparentar victoria siempre, ¿verdad? ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Los hermanos en la iglesia saben que yo tengo algunas frases que posiblemente no las vas a escuchar en otro pastor, ¿verdad? A veces me preguntan, hermano, ¿cómo estás? Aproximadamente bien, porque no siempre estoy bien. En victoria sí, porque Cristo es mi victoria, yo en Cristo soy más que vencedor. Bendecido sí, porque Cristo siempre me bendice. Pero en la parte de la prosperidad, a veces tengo plata y a veces estoy limpio. Sí, señor. A veces estoy, tengo para sufragar todos los gastos y a veces estoy acongojado porque falta la plata de la hipoteca. Eh, y yo le digo, Señor, necesito un milagro porque la cosa está difícil. Y el Señor no tiene ningún problema en que yo le diga cómo me siento. De hecho, a veces cuando he tenido problemas de salud, le he dicho, Señor, estoy muy triste, muy, muy triste. No tienes problema con decirle eso al Señor. Hay un canto que dice que no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. Ese canto es una farsa, porque el mismo Jesús en Getsemaní estuvo triste. David dice, mi alma está triste hasta la muerte. Eh, Incluso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, significa que es posible contristarlo. Que haya tristeza no es problema, el problema es permanecer en la tristeza, ese sí es un gran problema. Y Gedeón le dice al Señor exacto cómo se siente. Señor, me siento incapaz, soy limitado y tengo temor. Y el Señor le dice, no te preocupes, yo voy contigo. Y esa es la palabra maravillosa, hermano. El Señor va contigo siempre, siempre. ¿Tienes temor? Sí, pero el Señor va contigo. Y esa palabra es la que sostiene al cristiano. El Señor va contigo. Bueno, Gedeón incluso hizo una tercera cosa, ¿verdad? Gedeón le, se aseguró de que el Señor fuera con él, que el Señor estuviera en el asunto, porque dice Gedeón, ok, se me apareció un ángel, pero ¿qué tal que no sea de Dios? Cosa que muchos no hacen, ¿verdad? Se les aparece un ángel y dicen, sí, este es. Y a veces, por ejemplo, el fundador de los mormones dice que a él se le apareció un ángel que se llama Morón, dice él, ¿verdad? Y ahí dice un montón de herejías. Bueno, Gedeón dijo, bueno, Señor, si usted realmente quiere que yo vaya, si es lo correcto, si usted está en el asunto, hagamos una pruebita. Yo no le recomiendo hacer una pruebita, porque ¿cómo vamos a probar a Dios? Pero Gedeón lo hizo. Gedeón le dijo, voy a poner un paño en el patio, y si ese paño mañana está seco y todo lo demás está mojado, entonces yo sé que es usted. Y así pasó. Y al día siguiente dice Gedeón, ay Señor, vea, no se enoje, pero hagamos una cosa, yo voy a volver a poner el paño. Y ahora el paño que esté mojado y todo lo demás seco. Y el Señor lo hizo. Esto demuestra que cuando Dios te ha escogido para una misión, a pesar de tus torpezas, Dios te va a respaldar. Yo no quiero ni pensar cuántas torpezas he cometido en el ministerio porque soy imperfecto. Pero el Señor ha estado conmigo estos 21 años, que cumplí ahora el 5 de julio de ser pastor en esta iglesia. Y antes fui director del grupo musical de la Iglesia Bíblica de Pavas y de la Iglesia Asociación Cristiana Manantial de Vida en San Pablo de Heredia. Y he hecho muchas otras cosas, pero aún así me he equivocado muchísimo, muchísimo, no quiero ni pensarlo. Pero el Señor, a pesar de las imperfecciones del hombre, cuando Él ha decidido usar a una persona, la va a usar. Y aunque Gedeón seguramente no le hizo mucha gracia, el Señor siguió con Gedeón, y yo creo que es importante asegurarse que Dios te llamó a lo que estás haciendo, ¿verdad? Que no es tu corazón o que no es por alguna otra razón. Pero Gedeón, a partir de que supo que el Señor estaba en el asunto, Gedeón lo que hizo fue obedecer. Y es que la fe sin obras es muerta. La
obediencia es una evidencia de nuestra fe. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Si obedecemos a la palabra de Dios, entonces tenemos fe. Si tenemos fe, obedecemos a la palabra de Dios. Pero no se puede tener fe sin obedecer a la palabra de Dios. No se puede obedecer la palabra sin tener fe. En síntesis, si realmente tienes fe en Dios, vas a obedecer la palabra. Y eso de obedecer la palabra es a veces complejo, porque por ejemplo a Gedeón el Señor le pidió absurdos. Iba a enfrentarse a un ejército increíble, profesional, muchísimos más que él. Y entonces le dice a Gedeón, Gedeón, busque a toda la gente que quiera ir con usted, a todos, no importa, los vecinos, quien sea. Y Gedeón hizo un llamado y vinieron 22,000 personas. Y dice el Señor, vea Gedeón, es que son muchos. Pero ¿cómo, Señor, si no son ni la mitad de lo que son los otros? Sí, pero son muchos. Porque si ellos ganan, van a decir que ellos ganaron. Yo quiero que esta victoria sea de Dios y no de los hombres. Que eso es muy importante. Hay que saber que si algo bueno pasa en el ministerio es por el Señor y no por nuestra capacidad. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, ok Gedeón, dígales que todos los que tengan miedo se vayan para la casa. Se fueron un montón. Se fueron 19,000 y a Gedeón le quedaron 3,000. 19,000 miedosos tenía ahí. Pero no los quiero vilipendiar. Eran miedosos, pero con disposición a ir a la guerra a pesar de que tenían miedo. Eso es, me estoy muriendo de miedo, pero aquí voy porque quiero hacer algo. Quiero hacer la voluntad de Dios. Se fueron para la casa. Y con los 3,000 que quedaron, el Señor le dijo a Gedeón, oiga Gedeón, llévelos a tomar agua y ahí le voy a decir quiénes sí y quiénes no. Y le dejó solo 200. Imagínense lo que es, ahora vamos a enfrentar ese pleito con ese ejército profesional con solo 200 personas. Y que no eran profesionales. Ese es Dios. Yo cuando recuerdo que el Señor me llamó a ser pastor, pienso, hey, si a mí me ponen a hacer una lista de candidatos al pastorado, no me pongo. Yo no veo ni papa. es que no veo ni papa. Dicen los doctores que lo que yo veo es el 5% en un ojo. Cuando dicen que una persona tiene visión 20/20, yo tengo 20/400. Es una locura. Y entonces digo yo, ¿cómo Dios hace eso? Bueno, es porque la gloria es de Él y no de los hombres. El trabajo lo hace Él y no los hombres. Y con 200 hombres el Señor ganó la batalla por Gedeón, hizo libre al pueblo. De esta historia quiero recalcar que lo que estamos viendo es la fe. Entonces quiero recalcar lo que dije al principio. Gedeón le dijo al Señor la opinión que él tenía de sí mismo. También le dijo al Señor todo el miedo que tenía y por qué tenía miedo. Y además se aseguró de que Dios estaba en el asunto. Haga esas 3 cosas, hermano. Hable con Dios. Dígale sus limitaciones. También dígale cómo usted se siente, pero también asegúrese de que Dios está en el asunto. Y luego de ahí para adelante, obediencia. Por absurdo y por raro y por complicado que parezca lo que el Señor te está diciendo, obediencia. Porque ya habiendo pasado esas 3 etapas, lo que queda nada más es obediencia. Y la obediencia es la evidencia de la fe. Obediencia es la evidencia de la fe. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por verme. Es una gran bendición poder llegar a todos ustedes con esta reflexión. Un abrazo del pastor Oldemar de la Iglesia Bíblica de Atenas, desde Atenas. Si me necesitas, 8727-5050. Un abrazo, que Dios te bendiga.